Pues abrimos nuestro tiempo de momentum aquí en Ponte en Acción. Recibimos ya a nuestros siguientes invitados, nuestros tertulianos esta mañana, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también Javier García, director de Velaria Inversores. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy, como suele ser habitual, y bueno, y con permiso de que tenemos el descanso, de que no hemos asistido a ninguna quiebra de ningún banco americano, tras este fin de semana, hay varios asuntos que quería poner sobre la mesa de cuestiones más geoeconómicas y geopolíticas. Lo primero de ellos, sobre todo, ese nuevo punto de tensión que parece que se va a forjar sobre la mesa porque China ya ha respondido ante lo que parece que va a ser unas sanciones europeas sobre las compañías del gigante asiático que ayudan, tal y como apuntan las informaciones, a esa maquinaria de la guerra de Rusia en Ucrania. Y en ese contexto y en un escenario de continuas sanciones comerciales, quería preguntarles, Miguel Ángel, si le parece, sobre esta cuestión, hasta qué punto asistimos a una nueva escalada de sanciones y hasta qué punto va a poder convivir esto con ese llamamiento a que Pekín tenga la llave de unas posibles negociaciones de paz, si afecta. Bueno, lo primero es muy llamativo. Yo me remonto a unas declaraciones de Josep Borrell la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, que fueron muy llamativas, donde dijo que, bueno, Josep Borrell, para que el que no lo conozca, es el, digamos, como el ministro, el representante, el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, de la Comisión. Dijo que no era el momento de conversaciones de paz y sí de mandar armamento a Ucrania. Obviamente se puede decir más alto, pero no más claro. Son las declaraciones de la Unión Europea, porque entiendo que es la voz de la Unión Europea, no inducen a que haya una paz, lo cual nos hace pensar de que la guerra va a ser prolongada. Claro, ante esto, decir que los chinos sean los que impongan medidas o que ayuden a que se empiece la paz, pues parece bastante contradictorio, ¿no? Y tiendo más a pensar que el mensaje mandado por Borrell es el que tiene peso. Ante esto también, que la Unión Europea empiece a tomar medidas más drásticas hacia las compañías que considera que están más involucradas en la guerra por parte de China, pues es otra cosa que echar más leña al fuego. Pues me hace pensar de que nos queda cuerda para mucho rato y que la situación va a seguir siendo problemática. Ahora llega el verano, una situación, digamos, económica o energéticamente más tranquila, pero detrás del verano llega el invierno y durante el verano es cuando llenamos nuestros depósitos. Entonces, no lo sé. En este mismo contexto, y precisamente al poner voz a Europa con respecto a China, hemos asistido de alguna manera en los últimos meses a ese llamamiento de que hay que reequilibrar la balanza entre la Unión Europea y China, pero buscando un equilibrio al tiempo que se dice que no se puede prescindir de la segunda economía del mundo y de esos contactos. En este contexto en el que parece que llegan las sanciones, hemos visto cómo la locomotora europea no parece serlo tanto, se acabó el carbón, el gas no alimenta suficiente al parecer y está pagándose, lo hemos visto en ese desplome de la producción industrial, en esos pedidos. No sé hasta qué punto, cómo hay que interpretar esos malos datos de la industria alemana y cómo puede traducirse en qué efecto con el conjunto de Europa, Javier. Bueno, el desplome de la producción industrial ha venido también muy ligado en parte con una reducción de los pedidos automovilísticos, ¿no? Hemos visto que pues está habiendo problemas en ese sector que al final es muy importante para Alemania y es el que ha traído, digamos, el problema, ¿no? A nivel general, ¿no? En este sector lo que estamos viendo es que pues está habiendo lógicamente en toda Europa una pérdida de poder adquisitivo general que está afectando lógicamente pues a la adquisición de ciertos productos y servicios, ¿no? Que están inmersos en la economía y que Alemania, pues todo el tema automovilístico es, digamos, el pilar, ¿no?
¿Qué estamos viendo también? Que el aumento del precio de las materias primas durante los últimos años ha hecho que el vehículo también se encarezca muchísimo, y si esto lo ligamos a una pérdida de poder adquisitivo del ciudadano europeo, pues al final lo que nos encontramos es que encuentra muy difícil el adquirir un vehículo, ¿no? Y eso es lo que se está empezando a ver materializado ahora con la caída, digamos, de los pedidos de los últimos trimestres, ¿no? Digamos que se están juntando dos problemas, que es un aumento del precio de los productos inmersos en la economía y una pérdida de poder adquisitivo del ciudadano europeo. Todo esto está llevando a los datos que estamos viendo actualmente en la economía. ¿Cuál es el problema ahora? Que si siguen subiendo los tipos de interés, que parece que es lo que va a seguir pasando, lógicamente este tema va a seguir. Y vamos a empezar a ver cómo, bueno, pues la economía empieza a ralentizarse un poco, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la parte automovilística, que Alemania, como digo, es el principal pilar, nosotros lo que estamos viendo ahora es que, bueno, pues el ciclo del coche eléctrico está haciendo que el coche también se siga encareciendo bastante, y bueno, lo podemos ver, hace 10 años te comprabas un coche de 30 a 40.000 euros y era un buen coche. Ahora con 30.000 euros te compras un coche, ¿no? Si a esto lo ligas a una pérdida de poder adquisitivo brutal del ciudadano europeo, lógicamente van a tener problemas. ¿Cómo vamos a surfear este ciclo? Tenemos ciertas dudas, pero lo que tenemos claro es que durante este año vamos a seguir con el problema, seguramente. Me gusta esa pregunta. ¿Cómo vamos a surfear este ciclo? Miguel Ángel quería preguntarle también, porque está señalando Javier cómo la situación se va a empeorar. Dice, suben precios, pérdida de poder adquisitivo y los tipos van a seguir subiendo. Hay un detalle, lo que estamos viendo ahora con la producción de vehículos en Alemania y la caída de la producción industrial, no lo podemos ver día a día con la caída del precio del petróleo. El precio del petróleo desde momentos máximos ha caído en su producción un 5%, una barbaridad. La producción derivada, que los países de la OPEP han decidido disminuir la producción en 5 millones de barriles diarios, dado que la producción máxima está entre 99 y 100 millones de barriles. 5 millones de barriles es una verdadera barbaridad, y muy lejos de subir los precios siguen cayendo. Esto viene a determinar de una manera muy clara que la economía poco a poco está entrando, ya no sé decirlo, si en una recesión, en un soft landing, me da exactamente igual las palabras que empleemos. Pero en ese escenario los bancos centrales siguen subiendo los tipos de interés. Tipos de interés que la gente, que va a afectar fundamentalmente a todo lo que es la producción industrial de Europa. Parece un contrasentido, o por lo menos para mí lo es, porque dicen que es la única manera de atacar la inflación. Pero si no lo consiguen, si no consiguen domar la inflación, el otro día que yo aluciné porque que Christine Lagarde diga que no, que ellos hacen preguntas y que ven que la gente pide menos préstamos, el Banco Central seguía por encuestas. A estos niveles hemos llegado de incoherencia. Que la presidenta del Banco Central diga que hacen preguntas y que, bueno, pues que sí, que parece que se piden menos préstamos. Claro, cuando tú ves este nivel de locura, bueno, pues que se sigan subiendo los tipos de interés, la economía seguirá cayendo. Ahora mismo comprarte un vehículo es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. De hecho, entras en cualquier página de venta de vehículos y lo que te de las casas y lo que te dicen para arriba es el plazo estimado. Nadie compra un vehículo a tan largo plazo con una situación tan inestable donde no tiene claro a cuánto va a poder pagar la financiación. Hay ofertas de financiación de vehículos donde la financiera te ofrece un descuento, una prima por comprarlo con descuento de hasta un 15, hasta un 17% he llegado a ver. Es incoherente. Claro, te van a cobrar ese 17% en tipos de interés porque te obligan una permanencia en el préstamo de 18 meses. A eso estamos hablando. Si ya no saben cómo captar clientes, pero los pedidos caen y caen y caen y caen porque hay también otro problema adicional. Faltan componentes, faltan fundamentalmente chips que no terminan de llegar porque el problema no se resuelve. Entonces, a la pregunta inicial de cómo vamos a surfearlo, pues mira, me da la sensación que bastante mal y que más que surfearlo que nos vamos a hundir en la ola. Porque yo veo que además las medidas que están tomando los reguladores no tienen mucho sentido.
y que, bueno, subiendo los tipos de interés no controla la inflación, pero lo sigue subiendo, porque si no lo subes parece que te desacreditas. Y a mí me parece que es mucho más importante la economía que el descrédito de determinadas personas sentadas en determinadas sillas. En este contexto, y mirando la política monetaria, bueno, el lunes vamos a llegar con el jueves, perdón. Llega el Banco de Londres, el Banco de Inglaterra, pero la semana pasada asistíamos a FED, a Reserva Federal, y en medio de todas las tensiones bancarias se decía, se han pasado no de la subida de tipos, es esto lo que está provocando estas tensiones del sector bancario. Hoy, sin embargo, llegamos a Europa con esas declaraciones del holandés Klaas Knot, que incluso dice que a él no le importaría subir al 5% los tipos y con eso se puede frenar la inflación. Y estamos viendo, señalabais al principio, cómo no están consiguiendo frenar pese a esos movimientos. No sé si se cuestiona en estos momentos, si todavía no se ve el efecto de la subida de tipos en Europa, y sin embargo en la FED ya se cuestionan si se han pasado. ¿Cuál es vuestra visión? O sea, ¿hasta dónde, qué margen tienen para controlar la inflación por este camino? Bueno, el Banco Central Europeo ahora mismo está contra la espada y la pared. Yo creo que lo están dejando todo muy claro, ¿no? Por un lado, dicen que quieren seguir subiendo tipos de interés, o sea, declaran claramente que va a seguir subiendo los tipos de interés, pero esta última subida ha sido del 0,25, lo que quiere decir que efectivamente puede ser que sigan subiendo los tipos de interés, pero empiezan a tener cierto miedo. ¿Por qué? Pues ya vimos hace unas semanas o un mes y medio aproximadamente todo lo que pasó con Silicon Valley Bank. Esto lógicamente estresó el sistema bancario. Tuvimos también el tema de Credit Suisse en España, en Europa a nivel general. En España tenemos al Banco Sabadell, ¿no? Entonces, de esto se dan cuenta. Y aquí empieza el problema. Dices, ¿qué hago? Sigo subiendo tipos de interés, encarezco las hipotecas a los ciudadanos europeos que ante una situación de deuda pues empiezan a tener incluso dificultad para pagar un bien básico como es una vivienda. Entonces, ahí es donde empieza el problema, pero también tienen que subir tipos de interés porque la inflación está en el 7% y el objetivo que tienen está en el 2%, lo que quiere decir que todavía queda mucho para llegar al objetivo del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, en esa tesitura se encuentran ahora. ¿Qué es lo que creemos que van a terminar haciendo? Lo que acaban de hacer este último mes, subir los tipos al 0,25 e ir viendo cómo evoluciona la economía, ir viendo si efectivamente algo se rompe, si nada se rompe y siguen subiendo tipos de interés, pero la situación que tenemos en Europa es muy distinta a la que tenemos en Estados Unidos. Aquí los bancos están entre la espada y la pared y van a seguir subiendo tipos al 0,25 o como mínimo mantenerlos altos. Irán viendo cómo evoluciona la economía y a partir de ahí irán actuando. Sinceramente pienso que ni siquiera el Banco Central Europeo tiene un plan claro a la hora de la evolución con los tipos de interés. Se estima o ellos estiman que va a haber una inflación en forma de M, como la que hubo a finales de los 60, donde la inflación sube como ha estado en el máximo durante los últimos meses, cae, los tipos de interés se moderan, vuelve a subir otra vez. Creen que va a haber esa situación, va a ser una situación ciertamente volátil que va a generar estrés dentro del mercado financiero y ellos creen que va a ir por esa línea. No obstante, realmente al final esto no se sabe, ¿no? Porque es un poco averiguar el futuro y eso es imposible, ¿no? Entonces, al final, creo que la línea que van a llevar es seguir subiendo tipos de interés al 0,25 poquito a poco e ir viendo cómo evoluciona la economía. En función de eso, pues pararán las subidas o seguirán subiendo. Perdonadme. Sí, perdonadme. Fijaros, yo sí quiero ir a los bancos regionales americanos porque creo que como los americanos van un paso por delante de los europeos, ellos ya han roto el jarrón, que es lo que puede terminar en España si se ocurre así. El índice de los bancos regionales, el KBW, lleva una caída del 28% en el año. Pero olvidémonos de eso. Voy a hacer una relación de los bancos que están peor. Un banco en Los Ángeles, bueno, aparte del Silicon Valley, el Singular y el First Republic. El PacWest, un banco que está en Los Ángeles, ha caído un 75%. El Metropolitan Bank Holding, que está en Nueva York, un 60%. Y ahora empezamos con los que nos pueden sonar raritos. El First Horizon, un 55%, está en Tennessee. El Western Alliance, un 55%, está en Arizona. El Zion, que está en Utah y en Wyoming, ha caído un 60%. El Banco de Hawái, otro tal cual. Es decir, están cayendo como fichas de dominó. Hasta ahora hemos visto como JP Morgan, yo creo que obviamente esto ha sido una indicación de la Reserva Federal, oye, cómpralos tú que los pago yo.
se ha llevado ya 2 colocados, el First Republic y el Silicon Valley Bank. La banca sistémica, la que no va a caer, la que probablemente tenga un balance muchísimo más ordenado que todos estos, que son más de 100 con problemas, no tiene capacidad de absorber, ni aunque le paguen la Reserva Federal esto. Esto viene provocado por dos motivos. El primero, por una falta de regulación, porque se pusieron una serie de normas para salvarse de la crisis del 2008 y luego no se han revertido. Un defecto de supervisión que ya el vicepresidente de la Fed, Barr, dijo que lo iban a cambiar. Tiene la cosa guasa, que a esa altura de la película te digan eso. Y segundo, pues porque has empezado a subir los tipos de interés de una manera descontrolada para controlar la inflación y de repente se te ha olvidado de que eso afectaba a toda una red bancaria que se extendía por todo el país, que tenía unos balances desequilibrados. Hombre, como mínimo digamos que el trabajo está muy mal hecho. Ahora que me digan que vamos a seguirlos subiendo los tipos de interés, si se demuestra que no están teniendo el efecto adecuado, dañando de una manera clara la economía, bueno, hay una manera muy clara de que bajemos el tipo de interés, que esto se lo diría a estos señores del Banco Central Europeo. Mire, provoquen una recesión y se acabará el problema, ya no habrá inflación. Es que es de broma, es que es de broma. O sea, dejen de hacer algo si no funciona. O sea, las teorías económicas se demuestran que todas tienen grietas. No busquemos las grietas. En ese contexto, no sé si quería apuntar algo, Javier, precisamente sobre el trabajo bien hecho, mal hecho en torno al sector financiero americano. Este fin de semana, de hecho, Warren Buffett decía que criticaba, ¿no?, esa gestión al tiempo que defendía, sin embargo, esa confianza en los Estados Unidos, en esa economía. No sé hasta qué punto considera que podemos estar tranquilos, hasta dónde ve el riesgo. Bueno, el tema de los bancos americanos, de los bancos regionales, es que tienen un balance muy inestable, donde en 2021, con el alza de la tecnología, muchos de ellos invirtieron en pequeñas tecnológicas, financiándolas, tecnológicas que no ganaban dinero, que básicamente ahora con los tipos de interés se dedican a pagar intereses, y Silicon Valley Bank era uno de ellos. Silicon Valley Bank multiplicó su deuda por 5 veces y, lógicamente, cuando suben los tipos de interés y se encuentra que ha financiado compañías que no tienen ningún tipo de beneficio y que no tienen una previsión de beneficio tampoco, pues lógicamente viene el problema, ¿no? Ahí, pues no sé si la culpa es de la Fed por subir tipos de interés con un problema inflacionario o es de los propios bancos regionales por subir o por hacerse con una deuda que es inasumible. Ya eso es un tema, bueno, pues un poquito más complejo. En torno a Estados Unidos, lo que es la economía en general está muy por delante de Europa. La inflación en Estados Unidos pasa del 10 al 5% durante los últimos meses. Está habiendo un crecimiento de empleo. Además del crecimiento de empleo, está habiendo un crecimiento en los salarios de los americanos durante el último mes en el 0,5. Entonces, el Banco Central Europeo, al margen del sistema bancario, que efectivamente todo lo que son pequeños bancos regionales están mal, el dato de inflación y el crecimiento de la economía les puede hacer que efectivamente puedan decir, oye, pues puedo seguir subiendo tipos de interés. ¿Cuál es el tema? Que están en el 5% ya, que efectivamente ya son tipos de interés donde, bueno, pues podemos estar en un nivel justo en donde los bancos centrales podrían empezar a decir, oye, pues en este punto dejo de subir tipos de interés, modero o subo de manera mucho más leve. Pero con una economía que crece, con unos salarios que aumentan, con un empleo en auge, pues al final la Fed está en una tesitura infinitamente más sencilla que Europa, exceptuando el tema del sistema bancario de los pequeños bancos regionales. Por terminar, no sé si estás de acuerdo con ese análisis, Miguel Ángel. Además, este miércoles dato de inflación en Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. La única cosa es que creo que quien tiene la culpa son los bancos y la Fed. Es decir, los bancos porque no han hecho obviamente su trabajo, que es el que tendrían que haber hecho, y la Fed porque no les ha regulado o no les ha supervisado adecuadamente. Es decir, no voy a echar la culpa a uno a otro, la tienen las dos. El supervisor está para evitar que esos balances estén tan descompensados como están. El problema de las compañías tecnológicas está muchísimo más orientado a los bancos de la costa oeste, es decir, a los de California, que a bancos ya
muchísimo más involucrados en otro tipo de negocios, como es en Arizona, Tennessee, Utah, Wyoming o Carolina del Norte, donde sus problemas vienen derivados de otro tipo de cosas, fundamentalmente de inversiones, de descompensación por compra de bonos. Pero bueno, esencialmente ese es el problema. Son bancos que, cuidado, cuando hablamos de bancos regionales tenemos a pensar que es el Banco de Granada. No, un banco de estos es un Popular. Que nos hagamos a la idea del tamaño, que es que nos parece que estamos hablando de la Caja Rural de Granada. No, estamos hablando de bancos que bueno, algunos tienen hasta 300.000 millones de... 300 mil millones de activos, o sea que estamos hablando de una cantidad importante. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo, seguiría, pero se acaba el tiempo. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Javier García, director de Velar Inversores, ha sido un verdadero placer estar con ambos este tiempo. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Y nosotros, antes de hacer un pequeño parón, tenemos que hacernos eco de algunas